A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, tributario, financiero y laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito normativo de nuestro país. En esta noche de lujo tengo el honor de presentar a nuestro amigo de la casa, Jorgito Ron, el experto de expertos. Muy buenas noches, Jorgito, qué gusto tenerte en nuestro programa Tributación de hoy. ¿Cómo has pasado, Jorgito? Bienvenido a tu casa. Muy buenas noches, Cristina. Es un gusto siempre estar aquí en este programa tan maravilloso de Tributación de hoy. Y quiero felicitarte porque esa es la manera como se va compartiendo conocimiento de una manera general y tan desprendida como usted lo hace todas las semanas de manera incansable, imparable, compartiendo tips tributarios, tips para emprendedores, para dueños de negocios, para que puedan hacer sus declaraciones del impuesto a la renta o cumplir todas las formalidades que manda la ley y de todas formas de así eliminar sus riesgos, evitar sus riesgos, mitigarlos. Entonces es una parte bien importante la capacitación y de la forma como usted lo hace sumamente clara, aprovechando esta pantalla, saludando a todos los colegas contadores, dueños de negocios y empresarios que día a día están a la espera ya de un nuevo programa de tributación de hoy. Muy buenas noches. Pero qué maravilloso es hablar también con una persona que tiene un corazón tan grande como el tuyo, mi querido Jorgito, porque tú lo haces de una manera muy didáctica y yo me siento muy contenta y orgullosa que existen en el país contadores como tú, que tú compartes también todo el tiempo tus conocimientos en un lenguaje, yo siempre digo, muy metodológico, para hablar de esos temas que a veces son complicados, hablar de impuestos, hablar de esos temas que es una obligatoriedad para los contadores, para los empresarios, para los microempresarios, para los emprendedores, el lenguaje tributario. Y hablar con Jorge Ron es hablar en un lenguaje sencillo. Tenemos obligaciones que se nos vienen y que tenemos que de alguna manera irlas ya programando en nuestra agenda normativa. En esta agenda normativa que Jorgito siempre nos recuerda, como tú bien lo dices, con tips, también con programas de capacitación permanente y continua. Tenemos el impuesto a la renta, ya en el régimen simplificado, ya en el régimen general, con conceptos que muchas veces es importante aclararlos y aclararlos antes de que el sujeto pasivo haga su determinación de impuestos. ¿Qué te parece, Jorgito, si comenzamos con algunos conceptos interesantes del régimen general y luego del régimen simplificado, de este régimen RIMPE, que a muchas personas, pues definitivamente nos causa dudas, inquietudes, pero que yo sé que en esta noche Jorge Ron nos va a ayudar a despejar. Jorgito, vamos al régimen general. ¿Cuál es la diferencia principal entre un régimen general? Esta es la pregunta que si alguien en esta noche se conecta y no es un contador, sino es una persona que por primera vez comienza a escuchar del concepto de régimen impositivo. ¿Cuál es la principal diferencia entre un régimen general y un régimen simplificado, Jorgito? Bueno, la principal diferencia es que en el régimen general tenemos una base imponible que toma como fuente, que toma como origen el ingreso neto, es decir, ingresos menos deducciones, mientras que en un régimen simplificado se basa sobre el ingreso bruto. Entonces, todo dependerá. Hay tarifas diferentes. Como régimen general, tenemos nosotros tarifas progresivas y tarifas proporcionales. Como régimen simplificado tenemos en cambio una tarifa progresiva, una tabla del impuesto a la renta en el caso de personas naturales o sociedades. Entonces las reglas cambian.
hay que conocer muy bien sus ingresos, sus costos y sus gastos, para qué régimen va. Si van para un régimen ordinario, que es el régimen general, el régimen común, o están para un régimen simplificado. Si un régimen general se basa sobre el ingreso neto, mientras que un régimen simplificado se basa sobre el ingreso bruto, porque su naturaleza es simplificar la carga tributaria del contribuyente. Qué interesante, tú acabas de decir la regla principal, ingreso neto, ingreso bruto, pero si te das cuenta, los dos regímenes impositivos se basan en el ingreso. Y aquí viene también una de las preguntas tan interesantes en nuestro país. ¿Por qué tenemos que pagar impuesto a la renta? En nuestro modelo es la renta global, esta renta acumulativa, súmese todos sus ingresos, no se olvide de que el ingreso es tan importante porque es la base del impuesto a la renta, ese ingreso acumulativo, ese concepto de renta global. Cuando estamos en este régimen, vamos al régimen general, que tú lo acabas de decir, el ingreso neto, en este modelo de renta global, el ingreso sumado, acumulativo, y estamos comenzando primero a mirar que este ingreso tiene que ser devengado, el principio del devengado. Danos unas recomendaciones sobre este principio del devengado. Recordémosles la importancia del ingreso devengado en el régimen general, bueno, que también nos rige para el régimen simplificado, pero háblales del principio del devengado, Jorgito. Sí, el principio del devengado netamente es un principio contable, que es el principio de la realización, que el ingreso se haya prestado o el bien se haya transferido, que usted haya transferido el control, el riesgo, el beneficio, el uso, ya lo tenga la tercera persona, usted entonces tendrá que reconocerse el ingreso. Y en la parte tributaria prácticamente nos alineamos, el ingreso devengado tributario nos habla del artículo 1 del reglamento para la aplicación a la ley del régimen tributario interno, la cuantificación del ingreso. Entonces es importante revisar ese artículo 1 del reglamento, donde nos dice que el ingreso se cuantificará sobre el precio del bien transferido o del servicio prestado. Qué interesante, tú acabas de decir algo y les mandas una tarea en esta noche. Revise el artículo 1 del reglamento fiscal. Si el ingreso es la base del impuesto a la renta, ¿cómo se cuantifican estos ingresos? Y les estás diciendo, persona natural o sociedad, cuantifique ese ingreso a través del principio del devengado. Una tarea de Jorgito para todos los contadores. Y en este punto, mandemos un saludo, porque a mí me gusta muchísimo y yo te sigo en redes sociales. Yo soy tu fan número 1 y lo digo públicamente, mi Jorgito querido. Mándales ese saludo amazónico a todas las personas que en esta noche se están conectando, por favor. Bueno, sé que es mucha la comunidad contable de los diferentes lugares de nuestro hermoso país que nos ven, te ven a ti también constantemente, Cristina, en tus diferentes programas que tiene. Mando un saludo a todas las personas, ¿verdad?, que nos están viendo el día de hoy, en esta noche. Un saludo amazónico para todos ustedes, desde acá, desde el oriente ecuatoriano, para todas las diversas provincias de nuestro hermoso país, donde usted se encuentre. Es un gusto poder servirle, ayudarte, apoyarte. No estás solo en esta declaración del impuesto a la renta. Cuentas con una gran profesional, Cristina Trujillo, que está dispuesto a apoyarte, a guiarte, como con capacitaciones. Y de esta forma, ¿verdad?, desprendida de todos sus conocimientos, y estamos aquí siempre dispuestos a compartir contigo y a poderte guiar de la mejor manera para que cumplas conforme a la norma y puedas estar tranquilo que el impuesto que está usted declarando es impuesto a la renta, que ya estamos a poco, ya estamos a víspera de una declaración del impuesto a la renta. Y para eso estamos aquí, para darte esos tips, ¿verdad? Para que pueda usted determinarse correctamente el impuesto a la renta y conocer también sus beneficios tributarios, porque lo constan en nuestra norma fiscal. Mira, hemos hablado ahora del ingreso, que es la base del impuesto a la renta, este ingreso bajo el concepto de renta global, este ingreso devengado. Si estamos en un régimen general, tienen que asociarse costos y gastos. El costo, el gasto. Ese costo y gasto tan necesario para obtener, para mantener, para mejorar ese ingreso de fuente ecuatoriana no se encuentra exento. Esos costos y gastos que siempre nos preguntan, ¿qué debo tener? ¿Qué debo hacer para poderme restar de este ingreso? Si yo te pregunto y te digo, vamos con el gasto de la nómina, una recomendación sencilla en nómina, y así te voy a decir una serie de costos y gastos, un tips, vamos en nómina. Una recomendación básica en nómina. Bueno, habría que revisar siempre la base legal, artículo 10, numeral 9 de la Ley del Régimen Tributario Interno, artículo 28.1 del reglamento. También tenemos ahí la circular número 3 del año 2019 en el tema de las utilidades. Bueno, ¿cuáles son algunos puntos que hay que tomar en cuenta?
que al momento de presentar nuestra declaración del impuesto a la renta, la nómina esté debidamente aportada al IES. También que ya esté cancelado ya esas obligaciones con la seguridad social para que este gasto por nómina de sueldos y salarios sea deducible en el ámbito tributario. Es decir, todavía estamos a tiempo para que esa planilla de la seguridad social de diciembre, que de pronto, ¿verdad?, por algún tema de flujo, aquellos emprendedores o empresarios todavía no han cancelado con sus obligaciones con la seguridad social, tienen que tomar en cuenta que al momento de presentar su declaración de impuesto a la renta, de acuerdo a su 9º dígito, es el plazo tope para que sus obligaciones con la seguridad social estén al día, y de tal forma usted pueda deducirse ese gasto como sueldos y salarios en el ámbito tributario para el impuesto a la renta. También otro tributario, que lo que sea materia grabada del IES tiene que aportarse para que sea deducible en el ámbito tributario. Por ejemplo, estamos hablando de los bonos, de las gratificaciones, de las horas extras, de las comisiones que reciben los vendedores, es materia grabada al IES, a la seguridad social, y eso en el ámbito tributario, si cumple usted con esa formalidad, con la ley de la seguridad social, en el ámbito tributario es 100% deducible. Activos fijos. Aquí es importante y quisiéramos con el Jorgito aclarar, porque hemos tenido muchísimas preguntas y algo que tú debes compartir conmigo, el tan ansiado impuestos diferidos, ¿cómo deprecio tributariamente? Y hacer la aclaración del periodo fiscal 2022 y del 2023. ¿Se tiene que depreciar, Jorgito, nuestros activos fijos por realidad económica? Claro que sí, Cris. Es en base a nuestra técnica contable. Y la misma norma tributaria, aunque su objetivo es totalmente diferente, tiene un objetivo de poder financiar el gasto público, pero comienza con una parte contable. El artículo 28, numeral 6, literal A del reglamento, nos menciona que usted tiene que depreciar sus propiedades, planta y equipo en base a la naturaleza del bien, a la técnica contable y a la duración de su vida útil. Y hasta allí todo es norma contable. Igualito. Sí, es idéntico. Nuestra norma contable son las NIF, la sección 13, la NIF para la prima, o la NIF 2, usted es una NIF full. Entonces usted tendrá que depreciar sus propiedades, planta y equipo, revisando la naturaleza del bien. Como técnica contable tendrá que revisar si lo va a depreciar por línea recta, saldos decrecientes, unidades producidas o similares. Revisar estimaciones contables al cierre del ejercicio. Esas estimaciones en la propiedad, planta y equipo tenemos la duración de su vida útil, porque cada año la vida útil puede extenderse o puede disminuirse de acuerdo a la utilización intensiva del bien. Y revisar también su valor residual, el valor de salvamento que tendrá que tener la propiedad, planta y equipo. El deterioro también es una técnica de medición a nuestras propiedades, planta y equipo, ver si existe algún indicio de deterioro y tendrá que reconocerlo en su contabilidad. Entonces, la parte tributaria se alinea perfectamente a la parte contable, porque la base financiera, las NIF, es el punto de partida, donde la tributación tiene como base nuestra técnica contable, que es el estándar internacional. Hasta allí estamos bien en lo que la administración tributaria nos ha dicho, y el legislador, al momento de redactar la ley del régimen tributario interno, es deprecie conforme a su técnica contable. Y luego viene la diferencia, porque si bien es cierto, la ley nos dice hay que hacer una depreciación por técnica contable, naturaleza del bien y vida útil, pero para efecto de la deducibilidad nos da un límite máximo superior que está en el artículo que tú lo mencionaste muy bien, mi Jorgito, artículo 28, numeral 6, literal A, pero tengo un límite máximo de deducibilidad. Y ahí viene la parte interesante, Jorgito, que hay que aclarar muy bien porque hay muchas preguntas. Hasta el 2022, si su técnica contable, la naturaleza del bien y la vida útil, si se pasa de este límite máximo superior, ojo, en el 2022, si se pasa de este límite máximo superior, estos porcentajes máximos que nos pone el fisco ya en materia fiscal, usted tiene un exceso. Lógicamente, si no pidió autorización al fisco, en este punto se producía, dice, hasta el 2022, una diferencia permanente. Pero ¿cuál es la buena noticia, Jorgito, en el 2023? ¿Cuál es esta buena noticia que hay que decirle? La buena noticia que con el decreto ejecutivo, porque tenemos un nuevo decreto ejecutivo 586, se acepta como impuestos diferidos la depreciación acelerada, que hasta el 2022, sobre ese exceso por exceder ese límite máximo superior, era no deducible permanente. Ahora tendremos un no deducible pero temporario, porque en el tiempo lo vamos a recuperar. Pero hay que aclarar que son activos que se hayan adquiridos desde el 2023 en adelante. ¡Qué maravilla! Esa es una buena noticia, Jorgito.
Yo creo que tú también estás igual de feliz que yo, porque creo que estábamos pidiendo este impuesto diferido desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué opinas, Jorgito, en este punto? Muy contento. Eso es ver cómo nuestra norma fiscal va viendo la realidad económica de las empresas. Sabemos que nuestra técnica contable es muy amplia, es muy versátil y conforme va evolucionando nuestra norma fiscal, aunque tienen objetivos totalmente diferentes, pero ve la realidad económica y conoce de que los activos fijos no necesariamente se deprecian al límite fiscal, se deprecian en base a su técnica contable. Entonces, en esta divergencia, en este conflicto que había entre la técnica contable y la norma tributaria sobre el límite máximo superior, habían diferencias. Digo habían porque ya desde el 2023 en adelante, estas diferencias se pueden conciliar en el tiempo. Usted puede ya recuperar ese gasto que se va a generar por ese exceso todos estos años por estos activos adquiridos desde el 2023, usted los va a poder recuperar en el tiempo al término de su vida útil. Excelente. Mejor explicación con Jorge Ron, imposible. Bueno, Jorgito, y comenzando el tema de la cartera, es importante que veamos este tema de los dos periodos fiscales, ¿no? El del 2022, que efectivamente, pues, hay que tener las reglas del 2022, como usted lo ha explicado muy claramente, muy intensamente, y obviamente con el cambio para el 2023. Jorgito, la conciliación tributaria, este instrumento tan importante, tan espectacular, que definitivamente tenemos que pues siempre considerar como una herramienta básica y que sobre todo en estos regímenes generales que nosotros tenemos, la conciliación tributaria, ¿qué recomendación importante, sobre todo cuando yo digo por la aplicación de los impuestos diferidos? Tenemos que estar muy claro en este reconocimiento del gasto no deducible temporario, permanente, las reversiones. ¿Qué recomendación general podríamos darle a esta conciliación tributaria? Bueno, en la conciliación tributaria es ese instrumento, yo le llamo, donde parte de la utilidad contable y llega a una utilidad tributaria o base imponible. A través de una conciliación. Vamos aquí a conciliar nuestras cuentas contables de tal forma que partimos de la utilidad contable y llegamos a una base imponible o utilidad tributaria. Y esta conciliación tributaria se divide en dos, en diferencias permanentes y en diferencias temporarias. Las diferencias permanentes tenemos allí los ingresos exentos, los ingresos no objeto de impuesto a la renta, los gastos no deducibles de manera permanente, por ejemplo, un tema de un gasto no realizado en la bancarización cuando sobrepasa los $1,000 en adelante, es un gasto no deducible permanente hoy, mañana y siempre, porque así está la normativa tributaria. Entonces tenemos diferencias permanentes, ingresos exentos, no objeto, gastos no deducibles permanentes y también están esos gastos que están relacionados al ingreso exento. Luego ya vamos a las diferencias temporarias, ahí también vamos a encontrar ciertos ingresos y ciertos gastos que hoy son no sujetos de impuesto a la renta en el caso de los ingresos, pero en el futuro sí, cuando ya cumplan los lineamientos. Por ejemplo, el valor razonable de los activos biológicos, ahí eso genera un ingreso razonable, producto de nuestra contabilidad, el valor razonable, el valor de mercado, un valor económico, que es un ingreso para nuestra parte contable, pero en el ámbito tributario todavía no se devengó, porque todavía el bien no ha sido transferido de los activos biológicos, aquello sigue constando ya como un inventario en nuestra contabilidad. Sin embargo, esto se reconocerá un impuesto diferido, una obligación a pagar en el tiempo. Hoy es un ingreso en mi contabilidad, pero todavía tributariamente no ha cumplido el devengado tributario, como para que pueda cancelar el impuesto a la renta, pero sí al futuro tengo un compromiso y ese compromiso tengo que registrarlo muy bien, mi pasivo por impuesto diferido. Lo mismo también con los costos y los gastos, estimada Cristina, que generan diferencias temporarias que en el futuro serán deducibles, como lo que habíamos abordado, el deterioro de las propiedades, plantas y equipos para los activos adquiridos en el 2023, también el deterioro sobre el exceso del 1% de la cartera, de los créditos incobrables del 2023 en adelante. Eso va a generar diferencias temporarias, gastos no deducibles, pero que en el tiempo voy a poderlo recuperar. Y ahí lo que está diciendo el Jorgito es que su obligación es poder ya comenzar a tomar muy en serio esta norma de la NIC 12 y de la sección 29. Jorgito, como siempre contigo, el tiempo se nos pasa volando porque las explicaciones de Jorge Ron, un profesional
que nos da mucho la profesión contable, que todo el tiempo nos está capacitando, regalándonos mucho conocimiento, dándonos esos tips maravillosos. Te agradezco de corazón habernos acompañado en esta noche. Dios le pague, Jorgito, y como siempre también agradecerte porque estás muy activo también en los programas de capacitación del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Agradecerte por habernos dado estos tips, sobre todo en el régimen general que ya nos viene, este cierre fiscal y este pago correcto del impuesto a la renta. ¿Qué te parece si les mandas un abrazo, una despedida fraterna a todos los contadores que en esta noche se han acercado a nuestro programa de tributación de hoy? Es un gusto siempre haber compartido con ustedes en esta cálida noche. Esperando lo más importante, que usted se encuentre bien de salud junto con todos sus seres queridos. Y bueno, ya estamos preparándonos ya listos, previos a una declaración del impuesto a la renta. Estamos para apoyar. El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador tiene sus puertas abiertas a todos los agremiados, socios y al público en general. Estamos prestos para servirle. Es un gusto haber compartido con todos ustedes en esta linda noche. Gracias, Cristina, por la invitación en tributación de hoy. Dios le pague y buenas noches para todos. Un abrazo fraterno. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.